Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Puntos de Vista de CGTN en español. Les saluda Wu Shuoyu desde nuestro estudio en Beijing. El 19º Congreso Nacional del Partido Comunista de China se clausuró con éxito el día 24 de octubre. El encuentro político chino de 8 días de duración marcó la nueva página del desarrollo económico del país bajo liderazgo del Partido Comunista de China. En esta edición de Puntos de Vista vamos a repasar los principales logros alcanzados en el encuentro y las nuevas oportunidades y desafíos que China enfrentará en los próximos 5 años. Conozcamos más detalles del Congreso a través del siguiente vídeo. El 19º Congreso Nacional del Partido Comunista de China concluyó este martes tras la elección de un nuevo Comité Central y una nueva Comisión Central de Control Disciplinario, consagrando el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para la nueva era al incluirlo en los estatutos del partido. Durante la presentación de un informe en la sesión inaugural del Congreso la semana pasada, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, Xi Jinping, hizo hincapié en la construcción de una sociedad modestamente acomodada para 2020. También manifestó que China se encuentra en un momento crucial de su historia porque el socialismo con características chinas ha entrado en una nueva era. Como es costumbre, el nuevo Comité Central del partido celebró su primera sesión plenaria el día después de la conclusión del Congreso. Xi Jinping fue elegido secretario general del 19º Comité Central del Partido Comunista de China para un segundo mandato. El resto de miembros del Comité Permanente del Buró Político son Li Keqiang, Li Jianshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji y Han Zheng. El Congreso, que se celebra cada 5 años, comenzó el 18 de octubre y ha tenido lugar en una fase decisiva del desarrollo de China, cuando el país avanza hacia la construcción de una sociedad modestamente acomodada en todos los aspectos y el socialismo con características chinas para la nueva era. Hoy en el estudio me acompañan Wu Guoping, investigador de la Academia de Ciencias Sociales de China, y Daniel Triadó, mi colega de CGTN en español. Bienvenidos a Puntos de Vista. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por llegar. El 19º Congreso Nacional del Partido Comunista de China tuvo una agenda bastante abundante que se refirió a muchos problemas de la sociedad china relacionados con la política, la economía, el mejoramiento del nivel de vida del pueblo chino. Durante el Congreso se eligió a un nuevo comité central y también se eligió a una nueva comisión central del control disciplinario, que fue una de las tareas más importantes del Congreso de este año. ¿Cuáles han sido las nuevas ideas o los nuevos conceptos que les han impresionado más? Bueno, yo creo que sí, a mí me llamó más atención sobre, primero, la explicación de la nueva época. O sea, ahora dice que China precisamente ha entrado en un nuevo periodo de desarrollo, ¿no? Eso es muy importante. Y luego el nuevo concepto sobre la contradicción principal de esa nueva época. Ese sí también yo creo que es muy importante, porque antes siempre consideramos China como con un país de ingreso bajo. Entonces la contradicción de la sociedad de aquel entonces es la necesidad y cómo va a enriquecer a su pueblo. Ahora, después de 40 años de las reformas económicas, China ya entró en un nuevo periodo, sobre todo ahora de un país de ingreso bajo a un país de ingreso medio alto. Entonces, en ese momento, la contradicción básica del país ya ha cambiado. Entonces, ¿ahora qué es la contradicción de ese periodo? Precisamente la necesidad creciente de desear llevar una vida cada vez mejor y con el desarrollo o insuficiencia y desequilibrio de desarrollo económico, de desarrollo del país. Entonces, bajo este Congreso ya plantea nuevos objetivos, nuevos futuros, ¿no? Eso todo yo creo que sí me llamó más atención.
Daniel, ¿qué puntos le llamó la atención a usted? Desde mi punto de vista, simplemente añadir un poco a raíz de lo que decía el profesor, el nuevo pensamiento de Xi Jinping, el socialismo con características chinas para una nueva época. Desde Occidente resulta curioso observar cómo China sigue abriendo, desarrollando y expandiendo su economía, pero a la vez intenta mantener una sociedad con valores socialistas. En este caso, Xi Jinping lleva un paso más allá la teoría de Deng Xiaoping, el socialismo con características chinas, y la adapta, como bien decía el profesor, a los nuevos tiempos, a esta nueva época. También me llamaron la atención las dos metas centenarias, de las cuales se ha hablado mucho durante el Congreso: alcanzar una sociedad modestamente acomodada con motivo del 100 aniversario de la fundación del Partido Comunista de China, y alcanzar la construcción de un Estado socialista moderno con motivo de la fundación del 100 aniversario de la fundación de la República Popular China. Y añadir dos conceptos que también me han gustado mucho, que son la armonía comentado por Xi Jinping durante su informe, la armonía entre los seres humanos y la naturaleza. Me parece crucial que el Partido Comunista de China asuma la responsabilidad de proteger el medio ambiente, de luchar contra el cambio climático y proteger los ecosistemas. Y finalmente el rejuvenecimiento y la modernización de la nación, es decir, apostar por el talento, por la juventud y por la innovación para que el desarrollo beneficie a todas las partes de la sociedad. Bueno, tiene mucha razón. Profesor Wu, acaba de mencionar el cambio de la contradicción de la sociedad china. Hemos visto que durante el informe presentado por el secretario general Xi Jinping ante el 19º Congreso Nacional, que él también mencionó que, como usted ha dicho, la principal contradicción de China ahora es la creciente necesidad del pueblo chino de alcanzar un mejor nivel de vida con el desequilibrio económico de la sociedad china. Parece que este es el primer cambio de la contradicción de la sociedad china después de la fundación de la nueva China. A su parecer, ¿qué campos de reformas han sido las principales razones detrás de este cambio? Bueno, yo creo que ese cambio es muy importante y muy interesante. ¿Por qué? Porque precisamente después de la fundación de la República Popular China en 1949, y China ya entró en un periodo muy nuevo. De 1949, desde aquel entonces, China ya empezó, o sea, podemos decir, el pueblo chino, la nación, se ha levantado de pie desde aquel entonces. Entonces, aquel entonces todavía China como un país, o sea, pobre, pero tiene muchos problemas. Entonces, aquel entonces la contradicción principal del país, podemos decir, existe en diferentes campos, ¿no? Sobre todo diferentes clases. Entonces, a partir de 1978, China, después de tantos años, ya entró en un nuevo periodo. Como el señor Deng Xiaoping dijo, China ya entró en un periodo de desarrollo del país. ¿Qué significa esto? Significa de un país pobre para entrar en un país modestamente cómodo. Que digamos, yo digo, o sea, también podemos decir, para entrar en un país de ingreso medio, para salir del país. Entonces, la contradicción fundamental del país sería el desarrollo económico, o sea, para crecer rápidamente, ¿no? En términos económicos. Entonces, todavía, digamos, la contradicción del país existe en ese caso. Pero después, a partir de 1978 hasta ahora, 40 años casi después, con las reformas económicas, con la apertura económica del país, ya hemos visto un gran cambio en diferentes campos. Primero, podemos decir, el país ya salió como un país pobre en comparación con 1978. Ahora podemos decir, realmente China ya entró en un país de ingreso medio alto.
Y luego también vemos un sector creciente de ingreso medio dentro del país también. Y la vida del pueblo en general cada día mejor que antes. Y luego otra cosa yo creo que también es muy importante es la pobreza. Realmente en los últimos 40 años la lucha contra la pobreza también ha logrado gran éxito. Yo precisamente tengo también algunos datos, ¿no? Desde en 1978, en general, o sea, en términos relativo o en términos absolutos, aquel entonces la pobreza del país muy alta, la tasa de la pobreza. Pero ahora un gran cambio. Entonces, hasta el año pasado, solamente ahora casi como 45 millones de pobres. Entonces, ese cambio es muy grande. Por eso yo digo ahora, sí tiene razón, la contradicción fundamental del país ha cambiado totalmente. Ahora, la necesidad de llevar una vida cada día mejor. Eso sí, yo creo que es un deseo para todos, ¿no? Y luego el país todavía sí hemos logrado grandes éxitos en términos de desarrollo económico, pero sí todavía existe también el desequilibrio entre desarrollo entre diferentes regiones, diferentes sectores. Y luego también todavía ya vemos la necesidad demanda de ese sector de ingreso medio cada vez más grande. Entonces, el desarrollo todavía vemos existe algunos elementos insuficientes. Por eso, la contradicción fundamental ha cambiado totalmente. Eso sí tiene razón. Por eso yo digo, ahora entramos en un nuevo periodo. Con ese nuevo periodo vamos a encontrar otros desafíos, entonces el partido, el Congreso ya planteó nuevos objetivos de desarrollo para el país hasta 2021 y luego otro hasta 2035. Entonces eso es muy interesante. Profesor, también hemos visto que otra tarea muy importante del Congreso de este año, el 19º Congreso, es modificar el estatuto. Y parece que este es el 17ª vez de la historia de la Nueva China de hacerlo. Y sabemos que el estatuto es la ley básica de un partido, por eso modificarlo es algo muy serio. Algunos analistas opinan que es muy necesario bajo la actual situación política, económica y social de China. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, eso sí tiene razón. Yo creo que precisamente ahora encontramos con la nueva realidad del país. Entonces, sobre todo ya vemos muchos cambios nuevos en esa realidad del país. Entonces, yo creo que para cumplir con sus tareas, con sus del partido, entonces tiene que cambiar algo, ¿no? O sea, sobre todo su planteamiento en este estatuto del partido. Entonces yo creo que sí es muy necesario. Y sobre todo ya podemos ver en esta vez el nuevo estatuto del partido ya incluir casi los elementos nuevos aparecidos en los últimos años, sobre todo en nuevos periodos, ¿no? En nueva época. Entonces ahora yo creo que también es muy interesante y esta vez a mí me llamó gran atención sobre todo en este cambio podemos ver, por ejemplo, ya dijo el partido es la fuerza dirigente para todo, es decir, no solamente dentro del partido, sino todo, o sea, como el Partido Comunista de China es un partido de gobierno. Entonces, él va a dirigir en todos los campos del país. Eso es muy importante. Y luego también añadió otro elemento, dice que, o sea, la contradicción fundamental del país ha cambiado. Entonces, ¿qué hace?
para el partido. Por eso, esa vez con algunas modificaciones de estatuto de partido, ya también incluye esos nuevos elementos. Entonces ya podemos ver claramente cuáles tareas para el partido. En los próximos años, el partido cómo va a luchar para llevar a su pueblo una vida muy buena y para entrar en otro nuevo periodo. Eso también sí. O sea, sí, nuevos objetivos de partido. También ya incluye en este estatuto el nuevo estatuto de partido comunista de China. Eso yo creo que todo sí muy interesante y muy importante para el partido. Profesor, según el presidente chino Xi Jinping, hoy en día China ya se encuentra en un periodo clave del desarrollo del socialismo con características chinas, siendo el tema principal de la teoría y de la política, de la práctica del partido desde la aplicación de la reforma y apertura. ¿Cómo entendemos el verdadero significado del socialismo chino? Bueno, entonces yo creo que antes, claro, si entendemos en el socialismo muy general, teóricamente, ¿no? Entonces, y ahora con la práctica de China, a partir de 1949 hasta ahora, casi 70 años, ¿no? Con práctica de China, entonces ya encontramos el propio camino de desarrollo con carácter socialista de China. Y también ya encontró con nuevos estrategias de desarrollo con carácter socialista en los últimos años que vemos con grandes éxitos. Por ejemplo, y ahora yo creo que muy interesante, ¿no? Para nosotros. Por ejemplo, en los últimos años ya vemos es un cambio muy grande y beneficiar al sector muy general, ¿no? Entonces el partido ya planteó necesita un desarrollo inclusive. Es decir, ese desarrollo económico tiene que beneficiar a todo el pueblo, no solamente a un sector determinado, a todo el pueblo. Eso sí muy importante. Y luego también vemos las políticas con grandes caracteres de continuidad dentro del partido, ese también. Y luego también vemos el desarrollo de China, no solamente limitado en términos económicos, sino yo creo que en otros sectores, por ejemplo, sector cultural, sector también de medio ambiente, de biología, ¿no? Etcétera. Entonces, eso sí también muy interesante. Bueno, la siguiente pregunta la quiero hacer a Daniel, porque sabemos que entre los periodistas y reporteros que cubrieron el 19º Congreso Nacional, la mayoría de ellos provinieron del exterior. Según su observación, ¿cuáles han sido sus puntos de interés sobre los temas de este Congreso? Pues sí, como bien decías, muchos de ellos venían del exterior. De hecho, según cifras del Centro de Prensa del Congreso, en total unos 3.000 periodistas han cubierto el evento, de los cuales, según cifras, 1.818 procedían de fuera de la parte continental de China, concretamente de 134 países o regiones, hecho que indica el interés que ha despertado en el extranjero el Congreso Nacional. Y entre los temas más destacados para los periodistas extranjeros, obviamente, la elección de los nuevos miembros del Comité Permanente del Politburo del partido. No hubo medio, por ejemplo, no hubo medio internacional que no estuviese siguiendo en directo la comparecencia de Xi Jinping, de Li Keqiang y de los nuevos miembros del Comité Permanente. La comparecencia tuvo lugar el 25 de octubre. Ese día, minutos después de la comparecencia, los medios internacionales ya estaban publicando en sus páginas web pequeñas biografías de los nuevos miembros de este comité permanente, de Wang Huning, Li Chanshu, Wang Yang, Han Zheng o Zhang Lejie. Para estos medios es muy importante entender quiénes son, cuál es su bagaje político o su bagaje social, para terminar de entender hacia dónde va China durante los próximos 5 años.
Aparte de eso, ha sido muy interesante ver cómo cubrían o cómo intentaban explicar a sus lectores, a sus televidentes, el funcionamiento del Congreso. Es un evento muy grande que tiene lugar solo cada 5 años. Cómo funciona el proceso, por ejemplo, de selección de los 2.300 delegados aproximadamente que han participado durante el Congreso. Es un Congreso, por ejemplo, muy diferente al funcionamiento de las convenciones de los grandes partidos en Estados Unidos, del Partido Demócrata o del Partido Republicano. Por eso es muy interesante ver cómo intentan explicar el funcionamiento de este Congreso. Y respecto a las cuestiones que se han debatido, lo más interesante para ellos ha sido tanto la política exterior de China como la cuestión de la protección medioambiental. Un poco a ver en qué sentido, hacia qué dirección en estos dos campos irá China estos próximos 5 años. Creo que la diplomacia de China, la futura diplomacia de China también fue uno de los temas más interesantes para los reporteros extranjeros. Profesor Wu, ¿cómo será el principio y el plan general de la diplomacia china después de este congreso? Y además, bajo el marco de la iniciativa de la Franja de la Ruta, ¿qué perspectivas enfrentará China con los países hispanohablantes? Bueno, ese es muy interesante porque yo creo que este Congreso ya planteó China en los próximos años va a trabajar para construir una comunidad de destino humano en general, ¿no? Ese sí yo creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque eso significa que China también va a buscar va a trabajar, va a hacer grandes esfuerzos para una relación, una nueva relación internacional en el mundo, ¿no? Yo creo que, ¿qué significa esto? Significa que China va a buscar, la paz, el desarrollo y luego este canal mutuo, canal, también ese va a ser el principal objetivo de China en su diplomacia. Con va a hacer grandes esfuerzos para trabajar junto con los países, otros países, ¿no? Entonces eso también significa que China va a aplicar una política de apertura. Yo creo que va a seguir esa apertura. Entonces eso yo creo que significa grandes oportunidades para los países hispanoamericanos. Por ejemplo, ellos pueden aprovechar esa oportunidad para mejorar, sobre todo diversificar su comercio exterior con China. Yo en los últimos años ya he visto ese gran cambio, pero todavía no suficiente. Entonces, América Latina y China podemos trabajar juntos para diversificar nuestro modelo comercial. Y por otro lado, también grandes oportunidades para inversiones extranjeras directas de ambos lados. China, muchas empresas chinas pueden salir de su país para buscar sus socios, para hacer sus cooperaciones en América Latina. Y luego los países latinoamericanos y caribeños también pueden buscar oportunidades para hacer sus inversiones aquí en China. ¿Por qué? Porque precisamente yo también leí nuevas noticias de este Congreso del Partido Comunista de China. Va a buscar la posibilidad para establecer un puerto de comercio libre. Entonces eso significa va a crear más zonas de libre comercio. Entonces yo creo que América Latina puede aprovechar Y el último, yo creo que también las empresas de China y de América Latina y Caribe pueden buscar también cooperaciones dentro de cadena productiva. Para profundizar. ¿Por qué? Porque precisamente desde ahora en adelante China también va a profundizar sus reformas económicas y va a profundizar su apertura. Entonces eso va a crear nuevas oportunidades. Por último, yo creo que también el turismo. Yo desde el principio siempre digo, ¿por qué? Porque precisamente ahora vamos a encontrar nueva necesidad de llevar una vida cada vez más mejor. Y luego su pueblo también quería conocer más el mundo. Entonces, en ese sentido, América Latina y el Caribe
va a ofrecer también oportunidades para turistas chinos, porque yo también tengo algunos datos. En ese sentido, yo creo que ellos también pueden aprovechar esa oportunidad para profundizar nuestros conocimientos. Bueno, muy bien. Daniel, ¿cuál es su observación sobre la diplomacia china en el futuro? Y sobre todo la diplomacia de China con los países de audiencia de nuestro canal. Para empezar, algo me parece muy interesante. Desde la llegada de Donald Trump, Estados Unidos ha ido desvinculándose de compromisos internacionales y ha dejado de ser un poco referente o guía para otros países en cuestiones como el comercio o el cambio climático. Por ejemplo, se desvinculó del Acuerdo de París, que China sigue protegiendo. Y creo que Xi Jinping va a intentar aprovechar un poco este vacío de liderazgo, pero no para convertir, según sus palabras, no para convertir a China en un país hegemónico, sino para convertirlo en uno de los líderes de una comunidad multipolar, de una comunidad de destino común o compartido. En la apertura del Congreso, por ejemplo, Xi dijo que ningún país puede retirarse a su propia isla, en una denuncia del aislacionismo y en una apuesta por la cooperación internacional, que estoy convencido que será uno de los ejes, como decía también el profesor, uno de los ejes de la diplomacia china estos próximos años. De hecho, según anunció muy recientemente la Casa Blanca, el 8 de noviembre Donald Trump visitará China en su primera visita oficial a Asia, visitará China, Japón y Corea del Sur, y eso dará pie a Xi Jinping y a Trump para seguir fortaleciendo una de las relaciones bilaterales más importantes del mundo. Y respecto a los países hispanohablantes, no cabe duda de que la iniciativa china de la Franja de la Ruta será uno de los focos de cooperación entre China y los países de América Latina. De hecho, América Latina se encuentra en una posición geoestratégica muy importante en la llamada Ruta de la Seda Marítima del siglo XXI. Eso permitirá a las dos partes, a los países de América Latina y a China, a beneficiarse mutuamente, tanto en cuestiones como la construcción de infraestructuras, el libre comercio, como decía muy bien el profesor, con más zonas de libre comercio, y el aumento de los intercambios, y no solo intercambios entre gobiernos o entre grandes empresas de las dos partes, sino entre personas, porque eso es algo en lo que Xi Jinping lleva haciendo hincapié en los últimos tiempos, aumentar los intercambios entre personas de distintos países y regiones. Bueno, hemos visto que en este Congreso se han puesto muchos planes y muchos proyectos, sin embargo, seguramente también se enfrenta a desafíos. Profesor Wu, según su observación, ¿cuáles serían los principales desafíos que enfrentará el desarrollo de China después de este Congreso? Bueno, después de este Congreso, como el partido ya ha planteado, grandes objetivos, grandes tareas, grandes para el futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que obviamente China también va a encontrar con nuevos desafíos. Yo creo que primero, más importante, cómo vamos a resolver este desequilibrio de desarrollo y la insuficiencia de desarrollo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque precisamente eso significa, profundización de una serie de reformas. Por ejemplo, las reformas financieras y también reformas sociales, etcétera. Entonces, eso va a encontrar, yo creo que algunos nuevos desafíos. Y luego también otro es la estructuración de la parte de oferta. Eso sí también es muy importante. ¿Por qué? Porque precisamente ya vemos ahora con la nueva necesidad de consumo del pueblo, entonces tiene que satisfacer a ellos. Entonces, de todas maneras, vamos a ver una serie de nuevos desafíos. Bueno, muchos desafíos y muchos problemas. Esperamos que la sabiduría china pueda encontrar las resoluciones para estos desafíos y problemas. Bueno, aquí llegamos al final de esta edición de Puntos de Vista. Síganos en nuestras cuentas oficiales de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Weibo y Weixin de CGTN en español. Hasta la próxima.